El tema del día de hoy se titula Antesala de la Revolución. Este tema va a ser muy importante, chicos, para nosotros, porque cuando ya entremos, este es el que detona las causas de la Revolución Mexicana. Y vamos a ver parte del Porfiriato. Pero primero vamos a checar cómo estaba conformada la sociedad, cómo estaba el pueblo organizado en esta época. Y les voy a explicar poquito. En esta época, chicos, una de las causas y características más notables del siglo XIX fue la gran cantidad de rebeliones rurales, pronunciamientos y bandolerismo. Recordemos que en esa época la mayoría de la población mexicana mestiza e indígena vivían en el campo, es decir, era rural, dedicada a la agricultura. Y la situación más grave en el campo mexicano era la pérdida de tierras de las comunidades. De hecho, también por esto se organizó la Revolución Mexicana y por esta causa fue que también Emiliano Zapata inicia con este movimiento armado en el sur, que más adelante lo vamos a estudiar. Los diferentes gobiernos liberales se propusieron desaparecer las formas tradicionales comunales de tenencia de la tierra para fomentar la existencia de pequeños propietarios, aunque en realidad se favorecía el crecimiento de la gran propiedad en manos de los terratenientes. Y los terratenientes, chicos, no eran más que personas que poseían grandes cantidades de tierra cultivable que perjudicaban a los pequeños propietarios. Bueno, esto en cuestión a lo del campo y los hacendados. Otra de las cosas, chicos, que había era los pronunciamientos, y estos no eran otra cosa más que los levantamientos de grupos de personas que no congeniaban, que no tenían las mismas ideas políticas de las personas que representaban estos puestos en esta época. Entonces se organizaban en pequeños grupos y lo que hacían era levantarse como en una forma de marcha o de mini revolución para manifestar pues las cosas que no les convenía o que estaban atentando contra sus derechos. Mayormente en esta época los pronunciamientos eran más enfocados por los hombres. Primero hacían un documento, chicos, y luego ya después se levantaban en armas. Y ahí en ese documento se ponían el descontento, luego lo publicaban en la prensa contra el gobierno en turno, y esto pues provocaba guerras y hasta la caída de los gobiernos. Y entonces por esto a las personas, a los políticos de esta época no les convenía el que las personas hicieran este tipo de levantamientos. Hubo uno muy importante y que llamó la atención en esta época, chicos, en 1833. Este es un pronunciamiento, o un levantamiento exclusivo de las mujeres de Zacatlán de las Manzanas. Y entre las demandas que ellas establecían era que en esta ciudad poblana se comprometió a defenderse de la imposición de un sistema de gobierno con el que no estaba de acuerdo. Bueno, aquí vemos también la participación de la mujer en esta época, que eran mujeres aguerridas, que no se dejaban y que si algo no les convenía inmediatamente levantaban la voz. Otra de las cosas, chicos, a los que le temía toda la población y toda la sociedad de esta época durante el siglo XX era la leva. La leva era a lo que conocemos como eh, los grupos de personas, de militares exclusivamente, que iban, por ejemplo, a tu casa por ti. Y entonces, te agarraban, te sustraían de tu domicilio y lo que hacían era formar el ejército propio de Porfirio Díaz. Y pues no todos congeniaban con las ideas de Porfirio Díaz. ¿Y a quién le gustaría enlistarse en las filas del ejército cuando ni siquiera quieres estar ahí? Entonces, esto se hacía como que un poquito de temor dentro de las familias. De hecho, cuando yo estaba trabajando en Fresnillo, uno de mis compañeros maestros, también muy amigo mío, una vez me platicó
de que sus abuelos, sus bisabuelos, ellos son de Durango. Entonces, en esta época del porfiriato, a ellos les tocó este tipo de situaciones que era la leva. Y me platicó de que llegaron por sus abuelos, para enlistarlos en la revolución, para que estuvieran en el movimiento armado, pero no fue el ejército de Porfirio Díaz, sino los revolucionarios. Y entonces lo que hicieron, pues no sé cómo llamarlo, a lo mejor de una forma pues de temer por su vida, de defenderse, de no estar participando en algo que ellos consideraban que inmediatamente iban a llegar a la muerte, pues fue esconderse debajo de las faldas de sus hermanas y también de su mamá. Y entonces los hombres de esa casa no los encontraron porque se escondieron ahí debajo de la falda de las mujeres, y al ver los revolucionarios que no había nada, inmediatamente se fueron y pues dejaron a las mujeres solas, pensando, creyendo de que los hombres de esa familia pues ya se habían ido, los habían enlistado otros revolucionarios, los habían matado o a lo mejor estaban en el ejército de Porfirio Díaz. Y al ver esta situación, la familia de mi compañero maestro y amigo deciden pues emigrar de Durango a Zacatecas, y aquí es en donde se establecen, y aquí tienen que cambiar su apellido. Y por razones obvias, obvio que no les voy a decir el apellido de esa familia, pero en realidad no es el apellido, no son los nombres originarios de ellos, y para escapar de este movimiento armado pues tuvieron que cambiar su nombre. Imagínense, chicos, que a ustedes les hubieran tocado este tipo de situaciones en esa época. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Bueno, otra de las cuestiones, chicos, en esta época era que entre toda la inestabilidad política y económica en México prosperó el bandolerismo. Grupos de hombres asaltaban y asolaban los caminos, de por sí peligrosos ante la falta de leyes fuertes. Algunos de ellos lo hacían debido a la necesidad, pues las carencias económicas eran muchas. Otros los hacían por venganza contra los poderosos. En numerosos casos, los bandidos también formaban alianzas y negociaciones con uno u otro grupo político. Y esto que les acabo de mencionar, si se parece a la realidad, yo creo que es mera coincidencia. Bueno, pero no solamente pasaba esto, chicos, durante el gobierno de Porfirio Díaz. Vamos a entender un poquito los costos sociales, políticos y económicos del porfiriato. Y vamos a empezar con lo siguiente. Normalizar la economía del país no fue sencillo al inicio para Porfirio Díaz y sus ministros de gobierno, pero gradualmente se hizo. En principio se logró sanear las finanzas públicas para que el gobierno realmente contara con recursos para impulsar los diferentes proyectos productivos. También en esta época, chicos, se crearon y se instalaron muchas fábricas y muchas haciendas, que esto pues impulsaba la economía del país, pero pues igualmente pues nada más para la élite, como se los mencionaba en el otro video. El crecimiento económico bajo el régimen de Díaz se basaba en la paz porfiriana. Ya les expliqué también en el otro video en qué consistía eso. Eran sus dos frases más conocidas, famosas y que aplicaba al instante. Ese éxito se tradujo para la población en general en enormes costos sociales, políticos y económicos, pues implicó la permanencia en el poder político de un único hombre durante casi 30 años, sostenido por una gran fuerza política y militar que impedía la práctica de una democracia y el ejercicio de las libertades políticas. No había libertad de prensa ni de reunión. Si te veían ahí reunido, chicos, con alguien, inmediatamente llamaban al ejército, te preguntaban qué estabas haciendo. Es así como un toque de queda. Y no se diga la prensa, si hablaba inmediatamente mal de nuestro presidente en cuestión, que es Porfirio Díaz, luego los perseguían a los periodistas. Primero los torturaban y luego ya después pues ya no se sabía de ellos, simplemente así. eh, También ahorita en la actualidad también tenemos ese problema, esa violencia, esa intolerancia a,
a otras ideas y a que a lo mejor te hagan una crítica constructiva y que puedas cambiar eso un poquito. Y pues malos políticos porque pues siempre quieren quedar bien ante la presencia del pueblo, pero pues sus acciones son las que hablan, chicos, no su discurso, acuérdense de eso. Por otro lado, chicos, la pobreza, la desigualdad entre los pobres y los ricos, em, también la educación llegaba pues nada más a algunos pocos y esto era lo que también acrecentaba la brecha de distanciamiento entre estos tres grupos sociales. Cabe destacar algo, chicos. Si se acuerdan que cuando estábamos viendo la época prehispánica o también la colonia, acuérdense de los estratos sociales, de las pirámides que hemos manejado. Bueno, aquí durante el Porfiriato es en donde cambian estos 5 estratos sociales. Ya no van a ser 5, sino que ahora ya nada más van a ser 3, que va a ser la clase acomodada, la clase media y la clase baja. Este también es un cambio importante dentro de la sociedad porfirista y que ahorita también en la actualidad la tenemos. Bueno, pese a la personalidad, chicos, arrogante, con gran estrategia militar, pero también que nada más tenía unas ideas muy cuadradas, Porfirio Díaz, no por eso logró dirigir a una nación durante un poquito más de 3 décadas, sino que se tuvo que apoyar de otras personas para poderlo lograr. Y estas personas, chicos, como lo vemos aquí en las imágenes, eran su grupo, su séquito, que lo seguía a ellos, y se les denominó en esta época como científicos. ¿Por qué? Porque venían de escuelas que habían salido o que habían egresado como políticos e intelectuales, científicos y literarios. Entonces, esto hacía, pues eran las personas más letradas, más estudiadas de la época, y Porfirio Díaz por eso las utilizó, por eso los configuró en un grupo para que pudiera, junto con él, dirigir a la nación pues a favor y para su establecimiento y para su crecimiento. Pero pues como todo político, nada más promete, ya cuando promete y está arriba del poder, se le olvida lo que prometió y nada más ve siempre para su propio beneficio y para el de su familia y no le importa los que están ahí abajo de con él, que el pueblo, por el pueblo, están ahí arriba de esos puestos. Bueno, ellos ayudaron a gobernar y a dirigir y administrar el país durante 3 décadas. Una vez que regresó al poder, Porfirio Díaz pidió hacer los cambios necesarios a la legislación para que se permitiera la reelección presidencial, cada vez con el apoyo incondicional de los gobernadores de los estados. Acuérdense, cuando asciende primero Porfirio Díaz a su gobernatura, nada más era un periodo de 4 años y luego mete a su compadre Manuelito y luego ya después de eso cambia de nuevo la Constitución mexicana para ascender y que ahora sí ya el presidente queda en su puesto por tiempo indefinido y por eso se aventó ahí 30 años, 3 décadas ahí en la silla presidencial. Bueno, estos puestos políticos, chicos, los asignaba Porfirio Díaz dedocráticamente. Si todavía le servía ese político, ese gobernador, ese científico, ese intelectual, seguía dejando ahí. Si no, inmediatamente lo quitaba. Y si era de su agrado, pues a lo mejor este político se moría en su puesto y así era la forma en cómo lo dejaba y lo podían cambiar. Bueno, los grandes empresarios mexicanos de la época, los hacendados y terratenientes, así como los inversionistas extranjeros, todos ellos favorecidos por las políticas de Díaz y los científicos, fueron los apoyos más importantes para permitir la permanencia del dictador y su grupo en el poder e impedir durante esas décadas cualquier práctica de la participación política democrática y libre en México.